Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya en nuestras últimas clases. Hasta el día de hoy ya hemos terminado nuestro manual. Así es que las próximas clases vamos a hacer pequeños repasos, en las cuales también incluiremos retos para resolver y que, que vamos a formar, bueno, van a formar parte de lo que vamos a estar realizando últimamente para reafirmar lo que nosotros ya hemos aprendido y si no, para que aclarar aquellas cosas que no, tal vez no se aclararon en su momento. Entonces, para el día de hoy les he preparado pues una presentación sobre el primer tema de repaso que van a ser figuras y cuerpos son los primeros temas. Vamos a estar viendo muchos conceptos, así es que es importante que pongan atención, que estén viendo estos videos, que ahora sí, sí va a ser muy importante para que podamos cumplir los retos que vamos a estar haciendo durante este transcurso de repasos y, eh, bueno, y que todo nos quede bastante claro. Entonces, el día de hoy, como les decía, los temas son figuras y cuerpos. Cuando nosotros vimos figuras y cuerpos, vimos el tema acerca de los polígonos y nosotros podemos decir que sabemos que el polígono viene del vocablo griego de poli, de muchos, y gonos, ángulos. Entonces, cuando hablamos de polígonos, vamos a hablar de ángulos que nosotros vamos a utilizar nuestro geoplano para que esto sea más sencillo y quede mucho más claro, pero esto puede ser tan complicado como nosotros deseemos, ¿sale? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues obviamente nos sirve a nosotros para a la hora que nosotros queremos, yo sé que a lo mejor ustedes no saben en qué utilizar, pero por ejemplo los artistas, los pintores, los diseñadores, ¿sí? Algunas personas que son artesanas utilizan los polígonos para crear productos, incluso varios productos como artesanías, podemos ver pinturas, podemos ver incluso los diseños en un piso, los diseños en una tela, todos esos vienen dados con figuras geométricas como los polígonos. Entonces, todo ese tipo de personas utiliza, todas esas personas que trabajan en esto, en la vida real, utilizan lo que vienen siendo los polígonos, entienden lo que son los ángulos, entonces es algo que nos puede servir durante toda nuestra vida si nosotros sabemos darle el uso adecuado, si nosotros comprendemos los conceptos y los sabemos aplicar, porque es importante no solamente entender el tema, sino saber aplicar el tema en distintas áreas de nuestra vida cotidiana. ¿Sale? Entonces, sabemos que un polígono hay de muchas naturalezas, ¿no? O sea, hay de muchos tipos de polígonos, pero todos son figuras cerradas, son figuras cerradas formadas por varios lados rectos, ¿sí? Se fijan, tienen varios rectos, y varios ángulos. A eso se le llama polígono. Recordemos que nosotros vimos que en los polígonos teníamos diferentes partes que vamos a hacer notar mucho. Sabemos lo que es un lado y sabemos lo que es un vértice. Pues un lado simplemente es la distancia que existe entre vértice y vértice. ¿Por qué? Porque sabemos que un vértice es donde se unen dos lados, ¿no? Que también a los lados los conocemos como aristas. Pero vienen dos términos muy importantes nuevos que siempre tenemos que recordar, lo que es un ángulo interno y lo que es un ángulo central. Es muy fácil de distinguir uno de otro, pero sí nos puede confundir un poquito a la hora de que estamos trabajando con los polígonos, porque en los ángulos centrales van a ser los ángulos que se encuentran en el centro de mi figura. Si en el centro de mi figura pongo un punto y ahí empiezo a formar lo que vienen siendo triángulos, que desde mi punto central voy a trazar líneas a los vértices. Sí, entonces, ¿qué es lo que voy a empezar? Voy a empezar a formar triángulos. Y obviamente de repente suele ser muy confuso a la hora de que dices, bueno, tengo un ángulo eh, interno, un ángulo central, pero este ángulo central se vuelve un ángulo interno de este triángulo que estoy formando. ¿Por qué? Porque el centro del triángulo que forma aquí sería en esta parte. Y a lo mejor por eso sí llega la confusión, bueno, es un ángulo central o es un ángulo interno. Recordemos que los ángulos, cuando los estemos viendo en el centro de nuestra figura, a esos se les van a llamar ángulos centrales.
Los ángulos internos van a ser aquellos que están conformados entre la distancia, ¿sí? De la distancia o la abertura que existe entre un lado y un lado a partir de un vértice, ¿no? Esos son los ángulos internos. Y los ángulos centrales pues van al centro de la figura. Entonces, retomando, se llama ángulo central de un polígono al ángulo que forma cada uno de sus lados con el centro de la circunferencia en el que está inscrito. ¿Por qué con el centro de la circunferencia? Vemos que tenemos un polígono aquí, perdón, pero detrás de este polígono tenemos nuestro geoplano, el cual hemos utilizado para trazar este polígono, ¿sale? Entonces sabemos que nuestro geoplano circular tiene esta característica, quiere decir que ahí es donde dice que está ¿por qué no dice que está inscrito en una circunferencia? ¿Por qué? Porque estamos viendo que está dentro de un círculo. Entonces, los ángulos internos centrales, perdón, son aquellos que están aquí adentro, ¿no? Desde que dice que están en el centro, ¿sí? Con el centro. Mientras que los ángulos internos es al que se forma en cada uno de los vértices del polígono. ¿Dónde está un vértice del polígono? Pues el polígono, por ejemplo, tiene un vértice que está aquí, del polígono, no de los triángulos que he formado, porque ahí es donde a lo mejor me llega la confusión. Imaginen que no tiene este polígono, no tiene los triángulos que se han formado, entonces los ángulos internos serían siendo de donde sale cada vértice, ¿no? Y obviamente la suma de los triángulos, que me dice la suma y la suma de los ángulos de los triángulos cuyos vértices se unen a ese punto va a ser igual al ángulo interno del polígono. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo que yo formo, bueno, tiene aquí forma lo que es un ángulo central, pero de este ángulo central se vuelve un ángulo interno de este triángulo. Entonces, viene algo muy importante que tengo que recordar, que los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180 grados, ¿sí? O sea, que el ángulo de aquí, el ángulo de aquí y el ángulo de aquí deben de medir 180 grados. Y si yo sumo este ángulo y este ángulo de este triángulo, voy a ver que puedo yo saber cuál es la suma o cuánto equivale el ángulo interno del polígono, ¿no? Para eso he hecho esto. Entonces, algo que también no debo de olvidar es que la suma de los ángulos centrales de un polígono son iguales a 360 grados. ¿Quiénes son mis ángulos centrales? Los que están aquí al centro. ¿Y por qué son 360 grados? Porque están inscritos en lo que viene siendo una circunferencia y una circunferencia tiene 360 grados. También son datos importantes que debemos comprender nosotros para trabajar con lo que vienen siendo esos polígonos, ¿no? Entonces, viene un ejemplo en el que me dicen, bueno, tengo ángulos centrales, ángulos internos del triángulo y ángulos internos del polígono. Entonces, si ya sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180, así que así como que son también triángulos isósceles y y si conocemos cada uno de los ángulos, podemos encontrar la medida de los otros ángulos que lo forman. ¿Eso es cierto? Sí, es muy cierto. Como son triángulos isósceles, cuando yo forme triángulos, lo que tengo que hacer en este polígono, bueno, para empezar, es que yo voy a trazar desde la parte central hacia cada vértice una línea de tal manera que voy a empezar a formar triángulos, ¿sí? Entonces, voy a ver que tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco lados, por lo tanto, debo de formar 5 triángulos dentro de este polígono, los cuales voy a nombrar A, B, C, D, E. Van a ser los triángulos A, el triángulo B, el triángulo C, el triángulo D y el triángulo E. ¿Sí? Recordemos, entonces, los ángulos internos de este triángulo son 180 grados, pero no sé cuáles son los ángulos, pero entonces sí sé que los ángulos centrales de mi polígono son un ángulo interno de mi triángulo. Entonces, primero tengo que ver cuánto mide
los ángulos centrales del polígono. ¿Cómo lo sé? Yo tengo ya aquí, como estoy utilizando mi geoplano, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo, mi geoplano tiene 24 pivotes. Esos 24 pivotes forman una circunferencia de 360 grados, porque es un círculo, y un círculo tiene 360 grados. Si yo divido 360 entre 24, me voy a dar cuenta de que entre pivote y pivote tengo 15 grados. Entonces, lo único que tengo que sumar cuántos pivotes o cuántos pivotes tengo. Entonces, tengo uno para mi triángulo A, tengo uno, tengo dos, tengo tres pivotes, por lo tanto, el ángulo de aquí sería 45. ¿Por qué? Porque multiplicaríamos cada pivote que tiene por 15 y eso me daría 45. Entonces, el siguiente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 pivotes me dan 90 grados. El siguiente sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 pivotes me dan 75 grados. Ya vimos que D es igual a la, por lo tanto, también tiene 45 grados y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Entonces, eso sería igual a 105 grados. Es muy importante que recordemos que estos serían los ángulos centrales, o sea, lo que tengo aquí al centro, pero estos ángulos centrales se convierten en ángulos internos del triángulo. Entonces, es bien importante, la suma de estos ángulos me debe de dar 360 grados. Si la suma no me da 360 grados, he contado mal y tengo que volver a rectificar. ¿Por qué? Porque los siguientes pasos pueden ser es de factor importante que yo tenga exactamente cuánto mide. ¿Por qué? Porque si ya sé que la suma de un triángulo son 380 grados, perdón, y sé que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque quiere decir que este lado es igual a este lado. También quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, si yo ya sé que de aquí a aquí mide 45, y yo sé que el total, la suma es de 180 grados, pues tendría que restarle a 180, le restaría 45 para saber cuánto es lo que miden los ángulos internos de ese triángulo, ¿no? Del triángulo A. Entonces, cada uno de los triángulos, bueno, si yo los resto son 180 menos 45 me dan 135, que dividido entre 2, cada ángulo me mediría 67.5. Y así sucesivamente con los siguientes. Si el triángulo, el ángulo central del triángulo que forma B es el ángulo interno del triángulo, sabemos que son 180 grados, entonces a 180 le quito 90 y lo divido entre 2, pues me da 45 y así sucesivamente voy a obtener las siguientes cantidades que me dicen a mí que vienen de restarle este ángulo a 180 y luego dividirlo entre 2. ¿Para qué? Para saber cuánto miden cada uno de estos ángulos, los ángulos internos, como ven, los ángulos internos de los triángulos que he formado, del triángulo A, del triángulo B, del triángulo C. Entonces, este más el doble de esto me deben dar 180. Si este más el doble de este no me da 180, entonces otra vez he hecho algo más, hago mal y tengo que rectificar. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, ahora yo ya tengo los ángulos internos de este triángulo, de este triángulo, de este triángulo y de este triángulo. Ahora, ¿cómo encuentro los ángulos internos, pero de mi polígono? O sea, de la figura que tiene aquí. Y recuerden que el ángulo interno va a ser de mi vértice, ¿sí? Lo que hay la abertura aparte de mi vértice, entre el lado y lado del polígono. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues simplemente tengo que sumar lo que viene siendo los ángulos de A y los ángulos de B para que me dé el ángulo interno de este polígono, el cual, por ejemplo, yo digo que es A más B, me va a dar 112.5 y luego tendría que ser B más C, que me daría 97.5 y luego C más D, que me darían 120, D más E serían 105 E más A, que me daría 105. Entonces, la abertura que hay aquí son 105 grados, la abertura que hay aquí son 105 grados, y la abertura, bueno, y así sucesivamente. Esta es la manera de trabajar
esta es la manera que puede ser, bueno, esta tal vez sea una pregunta de exámenes para que la tomen mucho en consideración. Esto es para reforzar lo que nosotros ya vimos. Entonces, espero que el día de hoy ya les haya quedado más claro acerca de este tema. Ahora, como les decía, vamos a tener un pequeño reto. ¿Qué nos dice? Bueno, que este va a ser nuestro reto número 1. También les voy a estar compartiendo el archivo de los retos que vamos a estar trabajando y lo vamos a ir numerando para saber cuál es el reto que tenemos que entregar. Entonces, nosotros ya vimos que podíamos de un polígono, si nosotros lo dividimos en triángulos, a partir de sus ángulos centrales, yo podría saber, bueno, cuánto mide, pero el reto número 1 consiste en aplicar un poco la reversibilidad. A mí ya me están dando los ángulos centrales, ¿sí? De un polígono. Entonces, lo que yo tengo que hacer es construir el polígono a partir de los ángulos centrales. Si me están dando 6 ángulos centrales, entonces quiere decir que mi polígono debe tener 6 lados. ¿Sí? Ese es un tip que les voy a dar. Y entonces lo único que tengo que hacer es pues construir. Tengo esta parte de geoplano, podemos hacerlo en nuestro geoplano. Les voy a compartir este para que ustedes lo dibujen, ¿no? Y esto lo tenemos que entregar, lo podemos entregar en una hoja, ¿sí? En blanco, en la que nosotros copiamos esta figura. También lo podemos hacer, bueno, en una hoja en blanco, porque se tienen que entregar, ¿no? O si ustedes gustan ir haciendo todos sus retos en su cuaderno de registro, también al final me pueden entregar su cuaderno de registro con todos los retos que hayamos hecho. Entonces, es muy importante que pongamos siempre el número de reto que estamos usando, que estamos resolviendo y la fecha con su nombre. Entonces son datos importantes. ¿Por qué? Porque pues, esto lo vamos a entregar como evidencia de lo que hemos estado trabajando. Y aquí, a partir de estos días, vamos a trabajar con estos retos, ¿no? Esto nos va a servir a nosotros para reforzar más lo aprendido, para ver las cosas desde otro punto, porque no solamente se trata de ver el hecho mira, las cosas se hacen con estos simples pasos, ¿no? Sino que de estos pasos que nosotros ya sabemos, podemos jugar con ellos y generar nuevo conocimiento. De eso se trata. Entonces, este es mi reto 1. Entonces, espero que no tengan problemas. De todos, aún así, cualquier duda, no olviden en preguntar y llevar. Y con gusto vamos a aclararlo. Digo, si no tienen oportunidad de ir a asesorías, lo que vienen siendo asesorías, perdón, presenciales, pues podemos mandar todas nuestras dudas por plataforma, que algunos me han comentado que tienen problemas con la plataforma, pero igual está el correo, está el WhatsApp, tenemos más medios de comunicación para hacer más efectiva nuestra comunicación y obviamente que no poner excusas de que pues no se podía por ahí, ya no lo hice, ¿no? Sino que busquemos la manera, que esto es importante, que busquemos la manera de entregar todas nuestras evidencias porque forman parte de nuestra evaluación. ¿Sale? Entonces sería todo de mi parte el día de hoy. Eh, venga, y nos vemos en una próxima. Hasta luego.